Amén. Saben que yo quiero hablar de quizá me pasar la primera, la importancia de la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Así que si usted no viene el miércoles, no hay iglesia acá. Yo no sé si this is proper English. We the people make the church. Doyle, help me out here. Yeah, yeah. We the people are upset. I've seen some bumper stickers. They don't use the word upset, but yeah, muy bueno. ¿Saben que esta semana estaba escuchando escúchame, un audio de unos pastores que estaban conversando de un estudio que habían hecho? Y fue en el año 95 el estudio este. Estaban entendiendo. Y dicen que los niños, cuando iban a la escuela, en el primer grado, se aburrían. Yo creo que esto lo quiero comparar un poquito a la iglesia. Quizás se aburre en la iglesia. Okay. Lo vamos a poner con Isaac y a cambiar toilet. ¿Sabe qué divertido con toilet? ¿Dónde está Isaac? ¿Está por Isaac? Ya. Y la Judy, tenemos la Judy inspector de... ¿Alguien puede matar esa mosca que está dando vuelta ahí? No sé si está aburrido, mate esa mosca, por favor. Judy no está, tenemos que hablar por Judy, se enfermó. Creo que suena como Pedro ahí que está afónico. Está haciendo así, Pedro. Creo que está gritando, pero después no tiene voz. Pero el Judy dice, Dani, el toilet no funciona. Así que le cambiamos todo. Y lo que pasa es que el toilet es de los 80 y usa como 10 galones para hacer el flash. Así que algún día le ponemos uno más nuevo, más eficiente, de un litro y medio. ¿Dónde estaba? Yo estaba llegando a algún lado, no me acuerdo. Pero ¿saben que hicieron un estudio que los niños empezaban el primer grado, pero estaban aburridos? ¿Y por qué estaban aburridos? Porque los niños, escuchen bien, dice que en su casa miraban a Sesame Street y Sesame Street les enseñaba el ABC, cantando, bailando, haciendo juegos. Hannah se ríe de mí, ya, vamos. A, B, C, D, F. Y todo era una fiesta. ¿Pero qué estaban? Estaban aprendiendo. Pero cuando iban a la escuela, los niños querían salir corriendo. Y muchos dejaron de prestar atención. Qué interesante esto. Y ahí me puse a pensar que la iglesia a veces es así. No me están entreteniendo acá, me parece que me estoy aburriendo. Nosotros formamos la iglesia, gente. ¿Ya? Nosotros formamos la iglesia. Nosotros formamos, la importancia de la iglesia. Y saben que el miércoles pasado, ¿me pasan la otra, por favor? Vimos yo lo que quiero aprender es acerca de las características de la iglesia, pero pegado a estas características, estaban pegados los 5 principales dones de la iglesia. Los llaman dones. Hay una Biblia que tengo acá, lo llaman los pilares. Saben que cuando empezamos Casa Ministries, en la casita allá de la Hall, está solita la casita allá, y me acuerdo que yo entendí una cosa, que la iglesia tiene columnas. No sé si usted cuando fue allá a la Casa Ministry, que dice pastor, profeta, evangelista, ¿cuánto lo vieron eso? Nadie preguntó para qué estaba eso, pero bueno. Creo que no hay ninguno de los que cuando empezamos, yo agarré un serrucho y éramos nuevitos en el ministerio. En la eternidad todavía sigo siendo nuevito, pero estábamos cortando madera y poniendo las cosas, hicimos las 5 columnas que sostienen, o los pilares, las columnas, pero realmente son dones que mantienen la iglesia. Así que si usted está aburrido, escuchen bien, ahora vamos a bajarlo a una enseñanza de primer grado. Mire su mano. ¿Está lindo su mano?
Qué linda. ¿Cuál es el dedito más chiquitito? Ok, el meñique, a usted esta mañana me picaba en la oreja. ¿Cómo me picaba? Me la rasqué así. A ver, rájese, sí. Este es el maestro. El maestro. Limpia el oído para que escuche. Para sacar la bala. ¿Se acuerdan del chiste de la bala? Del que entró por una oreja y salió por la otra. Así que este el chiquito es el maestro, el que limpia la oreja para que escuche. ¿Sí, Hanna? Chequear a la mamá, a la abuela, a ver si tiene la oreja limpia. El que le sigue, mire, el que le sigue es el pastor. El anular. Acá tenemos una. El anular. Dicen que está casado con la iglesia, el pastor. Y al lado el pastor tiene al evangelista. Ahí tenemos el grupo de evangelismo ahí con Gabriel. Así que lo vemos acá, ¿ves? Acá, ahí están los dos. Y el evangelista es el más larguito, ¿ves? Que el que va, el que va afuera y trae a la gente. ¿Ya? Porque el evangelista va a buscar las ovejas. Pero si a veces a las ovejas las dejas con el evangelista, las termina echando. ¿No? Porque su unción es de traer a las ovejas. ¿Sí? Y después viene el profeta. Así que no señale usted así. Porque cuando usted señale, tiene tres para acá. Mire, lo están señalando por tres. Así que este es el profeta, como está diciendo, poné tu vida en orden. Pasá de grado, basta, no más de first grade, primer inferior. Suba de grado, está aburrido, suba de grado. Qué silencio en la sala. Hasta la mosca se fue del silencio que hay. Y después todos estos son agarrados por el apóstol. El apóstol. Judy era el apóstol con el baño. Digo, el toilet no hace flash. Que fuimos a arreglarlo. Le pusimos todo nuevo y funciona, porque es como el apóstol es como el inspector, el que trae la dirección. Por ejemplo, la profeta Verónica, la unción que ella tiene una unción profética apostólica. Y también es una maestra, también, bueno, maestra, ella dijo que evangelista, no, creo que dijo que no en el video. Pero yo lo animo, el video del miércoles, véalo, porque explica un poquito de esto. ¿Sí? Yo le puedo leer un poquitito y después nos vamos a meter en la palabra, pero estos pilares de la iglesia, el maestro, el primero, el maestro, le quita una de las columnas ministerial de la iglesia son los maestros. Los maestros son expertos en las escrituras. Sí, me acuerdo cuando mi esposa me decía que cuando el mejor para aprender la Biblia es enseñando a los niños. Uno va, cuando lo ponen como maestro de niños, ahí es el inicio de entender las cosas. Porque usted tiene que enseñar, usted tiene que preparar. Y me acuerdo, mira, hace mucho tiempo me dijo, sí, ¿sabes qué? La gente que han comenzado con los niños pasan a ser grandes maestros. ¿Sí? Así que los maestros son expertos en las escrituras. Pueden sistematizar la doctrina cristiana y tienen un conocimiento profundo de la palabra. Y ese es el maestro. ¿Cuánto se relaciona a eso? Amén. Los evangelistas, otra columna ministerial de la iglesia, son los evangelistas. El evangelista es el mensajero de las buenas nuevas. El evangelista ejerce un ministerio itinerante llevando el mensaje de Cristo a todas las naciones. ¿Sí? ¿Cuántos quieren viajar? Amén. Pero díganle al Señor, Señor, dame esa unción del evangelista. El profeta, otra columna ministerial de la iglesia, son los profetas. Hasta los días de Samuel, a los profetas se los llamaba en hebreo Josá o Roé, es decir, videntes, el que mira. El profeta vidente era aquel que recibía las verdades divinas por medio de sus sueños, de visiones o del Urim y Tumim. Esa es la vestimenta que tenían los sacerdotes. Sin embargo, a partir de Samuel, los profetas comenzaron a
a ser llamados Navi. El profeta Navi es el que recibe la revelación directamente por inspiración divina. Los verdaderos profetas del Señor comunican la palabra de Dios por inspiración de la pizza que se comieron la noche anterior. No. Por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Amén? Profetas. Y la otra que decimos es los apóstoles. Que realmente esta enseñanza en esta Biblia dice que es la primera columna. La primera columna ministerial de la iglesia son los apóstoles. El apóstol es un enviado especial que representa a la persona que lo envía. Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. El equivalente arameo que Jesús, okay, hasta ahí. Así que el equivalente arameo que Jesús utilizó para el término apóstol es shalayah, que significa alguien que ha recibido una comisión y una autoridad explícitas de aquel que lo ha enviado, pero sin capacidad de transferir sus atributos a otros. Cada apóstol recibió el llamamiento explícito, individual e intransferible. Ajá. Así que uno es llamado. Creo que tenés una aparición donde Jesús se te aparece para ser apóstol. Pero bueno. Pero, ¿saben qué? Y esto es mi punto hoy, gente. ¿Saben qué? Yo creo que Dios va a desatar secretos en esta congregación. Pero si usted no viene porque está aburrido como estuvo aburrido en el primer grado, usted no va a recibir nada. Por eso es importante, oramos por este lugar. Yo sé que hay reparaciones, yo sé que algunos se han quejado, queda muy lejos. Está bien. Empieza a manejar el sábado para que llegue acá el domingo. Amén. Pero algunos quieren pasar por la playa por eso. Salga el viernes temprano. Pero eso es lo que quiero hacer, porque, y saben, y esto que quería llegar, que me olvidé llegar a. ¿Saben que cuando usted piensa que los niños estaban súper aburridos? ¿Por qué? Porque la televisión los estaba alentando a aprender y cuando iban a la escuela se aburrían. Es algo a mí me habla volúmenes de que la enseñanza tiene que ser activa, tiene que ser, ¿cómo se llama? Motivadora, dinámica. Y saben que, y ahí es donde yo me quedé pensando, ¿saben que cuando salió, justo el internet comenzó, era como en el 93, 94? Y era bien simple el internet, solamente se podía, eran como cartas nomás, no había fotos, hasta que de repente empezaron a mandar fotos. Creo que el primer aplicación fue Google. Google, me acuerdo porque nosotros nos habíamos casado en el 98 y creo que no sé si fue el mismo día que nos casamos, nació Google. 1998. Y ha quedado, tenemos todo. Tenemos videos, tenemos GPS y todo. Y el otro, ¿saben cuándo? A ver, ¿cómo se dice? Una pregunta acá. ¿Cuándo empezó YouTube? ¿Cómo sabes? Qué inteligencia. El 14 de febrero de 2003. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo puedo prender el YouTube, el Facebook, el Instagram, y todo empezamos acá. Empezar, y tener una ensalada. Porque tiene como 5 pastores en línea. Este es el pastor de la prosperidad, este es el pastor de la iglesia los sábados, el otro es el pastor que iré por las naciones surfeando. Esa era mi creencia. Pues yo le quiero decir esto, que piénselo eso, a mí me trastornó esto, porque en el 97, 95 la vida era quizás más simple. Esta tecnología que tenemos, yo la amo, me encanta la tecnología. Nuestro trabajo hace cosas increíbles.
pero tenemos que hacer la diferencia, que tenemos que respetar lo que Dios puso en la tierra, que es la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. ¿Me pasás el otro, por favor? Mira, la palabra iglesia proviene del término griego iglesia, que significa llamar afuera. Es como que yo le digo a Gabriel, Gabriel, salí afuera. Y sale por la ventana o sale por adelante. Y él se va afuera, va al mundo, pero no es parte del mundo, Gabriel. Se mantiene limpio, se mantiene sano, se mantiene educado, se mantiene congregado, se mantiene todo. Así que él va a llamar afuera, como que es expulsado afuera y como él ahora está encargado del evangelismo, ir a buscar gente. Lo estamos haciendo con herramientas de dar ropa, alimentos y todo eso. Así que la iglesia está formada por personas llamadas fuera al mundo, fuera del mundo, que no somos parte del mundo, que representa el pecado. No sé si lo escribí bien ahí, pero la iglesia está formada por personas llamadas fuera del mundo, del pecado, para ser sal de la tierra. Y este mismo versículo que en Mateo dice, y luz, y dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. En medio, y acá lo podemos comprobar esto, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sí? Pero la iglesia significa que nosotros somos parte del mundo. Salimos afuera y que testificamos de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Una pregunta. ¿Sí? Así que estamos llamar afuera, que somos expulsados afuera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dios quiere que estemos es importante que nosotros nos congreguemos. Aún más, el proyecto que se nos dio, que primero teníamos que salir de Jesus Church, fuimos bendecidos por casi 10 años ahí. Y el Señor dijo, necesitan su lugar. Y después se van a abrir anexos, donde los anexos van a ser casas de que gente viene en células. Creo que las mujeres ya lo empezaron. Y la idea es que esa familia, esa gente, esté más cerca de su hogar. Ahí no va a estar más cerca de su casa, quizás, porque se están abriendo por secciones en la ciudad. Y después el domingo venimos todos a congregarnos como iglesia. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Sí? Así que quizás llamar afuera sería las células, los anexos que Dios está formando. Amén. Así que esto para pensar. Yo sé que esto, lo del YouTube y todo esto, para mí yo veo la importancia de ser sabio con nuestros hijos, enseñarles la palabra en casa. Y estamos viendo, y hoy día uno puede ver tantas cosas. Nosotros el teléfono, el televisor, estos televisores Smart TVs, debe haber más o menos 800 diferentes canales, aplicaciones que podés. A veces yo me pongo a ver la NASA, me encanta ver la tecnología de la NASA. Y dice, ¿qué estás mirando? Y no, mirá, están mandando, qué sé yo, un cristiano a Marte, porque no se congregaba, pero sí, hay tanto para ver, ¿no? Pero, así que estamos viendo la historia de David, creo que está en Prime, y estamos viendo ahí qué hicieron bien y qué hicieron mal, y las cosas que inventaron, pero está buena en sí la parte que está mostrando a David, es lindo, porque hay mucho para aprender. Y ahí también usted podría decir, a ver, esto es lo que pasó acá, ¿es verdad o no es verdad? Y vaya a la Biblia, ¿sí? Así que, pero este comienzo de la iglesia, ¿sabe que yo tengo un montón de versículos, pero voy a hacer rápido, porque vamos a tomar la Santa Cena. Pero cuando Jesús estaba entrenando a los apóstoles, a los apóstoles, y era cercano a Pedro, ¿no? Dice Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan. Está hablando con Pedro. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Yo creo que hoy la iglesia
necesita revelación de Dios. Amén. La profeta Verónica dijo, la iglesia que no fue fundada a través de revelación se va, ¿qué dijo la palabra? Se van a desaparecer. Algo así. ¿Sí? Bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y dice, no lo aprendiste de ningún YouTube videos, de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Acá vemos a Dios como el arquitecto de la formación de la iglesia. Eso es lo que tenemos, estamos esperando acá. Ya tenemos los dibujos del arquitecto. Ahora necesitamos el stamp, el approval. Después vamos a salir corriendo a decir al dueño si podemos extender este lugar. Nos va a decir que sí, amén. ¡Amén! Después vamos a romper paredes, armar, desarmar, ¿sí? Ahí no va a estar aburrido usted. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder, y me encanta esto, dice, el poder de la muerte no la conquistará. ¿Ya? Y te daré las llaves del reino del cielo. ¡Pum! Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Dios acá está mostrando desde un principio que le estaba dando autoridad a la iglesia. ¿Sí? Él fue el punto de comienzo, paredes para allá, paredes para allá, paredes para el otro lado, pero estaban todos edificando en ese cimiento, que era la primera piedra, el ángulo, ¿no? del edificio, vamos a decir. Amén. Y, sí, me encanta esto, dice, haced, a veces venimos a la iglesia, me dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? No sé por qué lo puse este versículo, pero cuando, bueno, sigamos. El otro versículo, quizás este es el versículo principal de hoy, y lo puse en dos versiones. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño. Este es San Pablo en el libro de Efesios. Le está hablando y dice, a mí, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a nosotros hoy. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los cristianos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea, y acá viene la palabra importante que yo creo que descubrí hoy, la dispensación del misterio escondido. No. Hay cosas que tenemos que descubrir en el Señor, gente. Ya. Y yo creo como congregación, Dios tiene un plan para nosotros, para esta casa. Y yo creo que tenemos que declarar que vamos a descubrir cosas nuevas en el Señor. Y sea, no sé, un mover del Señor, una forma nueva de alcanzar el mundo, ¿sí? Desde los siglos, y dice así, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los que se quedan en casa a ver el YouTube. No, a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Me encantó esto, no sé si se puede ver. A ver, yo le saqué una foto acá. Me encantó en inglés, como dice. Mire, está acá, number 9, acá. And the shed light for all about the administration of the mysteries hidden for ages in God,
who created all things. En inglés dice, en español dice, y declarar a todo cual sea la dispensación. Dispensación es repartición. Cuando uno está sirviendo comida, ahí está haciendo dispensación del pastel, vamos a decir, ¿no? Y declarar todo cual sea la repartición del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios es creador de todo, la matemática, la física, la ciencia, todo, porque las cosas de Dios, la iglesia y todo, lo que Dios creó es perfecto, ¿sí? El hombre lo transfiguró, lo deshació, ¿se dice la palabra? No, lo deshizo, ya. Para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Amén. Y en la otra versión dice así, dice, el propósito de Dios con todo fue utilizar a la iglesia, escuchen iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Eso era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben que a veces uno está cansado? A mí me pasa mucho, a veces le doy mucho a mi mente en el trabajo, pensando, tenemos varios proyectos, y uno se cansa. Y uno se cansa y entra en un poquito de, estoy cansado, estoy cansado. Pero ¿sabe que es espiritual muchas veces? Porque usted está al lado de otra gente que está también más necesitada que usted quizás, y es todo espiritual. Pero cuando uno empieza a orar en lengua, y a mí me pasa, yo a veces salgo un ratito afuera, voy para el cambio de lugar, en el nombre de Jesús, Señor, ¿qué está pasando? No me siento tan cansado. Y empiezo a orar, y empiezo a reprender. Y se me cruza uno por ahí, no sé, dice, ¿este qué está hablando? Pero bueno, estoy orando en lenguas. Pero saben que muchas veces es una opresión espiritual que lo está tratando de traer confusión a su vida, cansancio, que se aburra, lo que sea. Pero si usted se está sintiendo así, comience a orar. Señor, enséñame a orar en lenguas. No sé hablar en lenguas, Señor, enséñame a orar, interceder. Y sabe qué lindo cuando uno breaks through, ¡puf!, que algo se rompe, uno se da cuenta en el espíritu que algo se rompió. Y ahí nomás uno empieza a estar contento. Y me pasa a mí muchas veces en el trabajo. Están todos ahí, están trabajando muchas horas, frustrados, y los ve todos torcidos por el diablo hace maravilla con la gente, la mentalidad de mucha gente. Pero nosotros como cristianos decimos, no, diablo inmundo, salí del lado mío, déjame tranquilo porque soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Comience a orar y Dios va a ver que le va a dar la victoria. Y quizás eso es el primer paso de ser intercesor. Cuando usted pelea por en el lugar que está, por la situación que está viviendo. ¿Sí? Así lo hizo David. David dice que mató al león mató al león, al oso. Él fue un tiempo donde cuidaba las ovejas, pero él peleaba, luchaba para que ningún animal atacara a sus ovejas. Hoy eso lo podemos transferir a la vida espiritual nuestra. ¿Por qué me está pasando esto? Es espiritual. Es espiritual. Algo te está tratando de robar la bendición. Por eso uno se tiene que parar en ese fundamento que es Cristo, decir, no, diablo inmundo, salí de mi vida, salí de mi familia, salí de mi trabajo en el nombre de Jesús, porque yo estoy aquí por derecho, y siga orando, hasta que usted va a sentir que algo se rompe en su vida, que algo en el aire se desarma. ¿Amén? ¿Sí? Yo sé que esto es un tema, es Intercession 101, más que 101. ¿Amén? Amén. Ok. Y quizás vamos a entrar, un par de puntos. Había un montón acerca de lo que es la iglesia, por qué Dios la creció.
primero cuando vemos el libro de Hechos, ¿saben una cosa que me llama la atención a mí? Que en el libro de los Hechos hacían cosas, milagros, pero ellos no tenían una Biblia. Y nosotros no tenemos lo que pasó. ¿Qué pasó? No sé. No sé si lo entienden. Ellos hicieron todo, ellos marcaron la historia, pero no tenían nada para leer. Quizás tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían la Biblia, porque todavía no se había escrito. El Nuevo Testamento, perdón, sí. El crecimiento de la iglesia. Los que creían en el Señor, escuchen bien, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu. Esto es lo que estoy hablando yo hoy. Atormentados de espíritu. Te sentís cansado, te sentís que estás agotado. Algo te está atormentando en el espíritu. Dice, atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran, ¿qué cosa? Sanados. ¿Sí? Preciosa. En la iglesia de la original había crecimiento, la gente, había milagros, no era el first grade, vamos a decir, había action, ¿sí? La iglesia también tenía paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Beaverton, Hillsboro, Aloha, Tiger, Portland, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Esta palabra es muy importante, temor del Señor. Cuando somos temerosos, no de miedo, sino respeto al Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas, estas iglesias que tenían paz, por el Espíritu Santo. Esto es lo que os hablo, de orar a veces. Si usted está pasando por una situación, comienza a orar. No siente paz en algo, comienza a orar. No siente paz en algo. Quizás Dios le está tratando de traer un mensaje. Quizás usted quiere comprar algo y no tiene paz. Señor, no tengo paz en este. Bueno, no lo compre, espere. Dios tiene algo mejor para usted. ¿Sí? A veces pasa. Me acuerdo cuando estábamos mirando por la casa acá en Tiger. Vimos tantas casas. 2 años buscando casas. Entramos a unas casas, mis nenas salían vomitando la opresión que había en esas casas. Hasta que entramos una y dijimos, mis nenas y mi esposa subieron arriba y yo estaba con el río de abajo. Vi el techo ahí bien alto. ¿Quién va a limpiar las telarañas en esta casa? Y no bajaban mis nenas, y no bajaba la pastora, y no bajaban. ¿Y qué? Todo bien, vámonos. Y Miriam baja y dice, Dani, yo quiero esta casa. Esta casa. Y la peleamos. Yo estaba cansado. ¿Sabe quién peleó por nosotros? El realtor. Dijo, me tocan $5,000 ¿cómo se llama? De comisión. Dice, yo entrego mi mitad, porque había otro realtor. Dice, yo entrego la mitad de mi comisión y el otro realtor entrega la mitad. Porque nos faltaban $5,000 para entrar. Agarrar la casa. Era espiritual. Teníamos todo, teníamos chido. Nosotros todos oraban acá, creo. Estaban orando porque Dios dijo, se tienen que mudar. Siempre estamos atrasados en las mudanzas, Miriam. ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? Ay, ay, ay. Entonces las iglesias tenían paz. Entonces las casas tenían paz. También ponga su nombre ahí. Entonces en mi casa había paz. La iglesia tenía personas capacitadas por Dios. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, estos eran maestros, profetas, ¿tá? Lucio de Cirene, Maneán,
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Una palabra bien interesante, ayunando. Una herramienta poderosa en la vida espiritual. Ayunando, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, estaban confirmando, este llamado es verdadero. A veces decimos, oh, el Señor me habló, pum, desaparece. El Señor le habló, pero no, ayunaste y oraste, a ver si era confirmación. Y dice, les impusieron las manos, ¿y los qué? Los despidieron, los enviaron. La iglesia tenía personas capacitadas por Dios. Y por eso, estar en la iglesia, cuartito, acá creo que el cuartito se transfirió acá, ¿no? El cuartito de la pastora. Dios gracias a Dios, mi esposa tiene unas credenciales de Dios que solo ella las tiene. Ella, Dios, habla con la gente, ora por la gente, dice, sí, esta es la voluntad de Dios, esta no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sí? Y fueron enseñando, fueron profetas, misioneros. Amén. Okay. La iglesia, hay protección en la iglesia, gente. Y cuidado. No solamente hay cuartito, también hay protección y cuidado. Entonces, dice así, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Su iglesia, comprada con su propia sangre, la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Hechos de los Apóstoles 20, 28. Y en 1 de Corintios, dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. ¿Sí? Cuando alguien habla del Señor a alguien, usted le está hablando a alguien del Señor, usted está depositando una semillita. Y quizás esa persona usted no la ve nunca más, pero Dios usa esa semillita y usa otra persona para que venga y la riegue esa semillita, la que quizás usted plantó. ¿Sí? El que planta y el que riega trabajan en conjunto, quizás no en el mismo lugar, separados, pero no, pues, cosas que el Señor ha hecho. Con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Quiere decir que nosotros, cuando usted viene acá, ya tenemos edificio. Porque nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos la iglesia. Esa es otra versión, NTV. Nueva traducción viviente. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. No necesita permiso. La iglesia fue lavada y purificada. Esto es lo que necesita el mundo hoy, gente. Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al llevarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y la palabra, ¿sabe? Cuando usted la lee, la palabra es viva, la palabra empieza a instruir. A mí me encanta a veces leer los salmos, como los que escribieron, muchos de los salmos fueron escritos por David. Y cuando uno empieza a leer, vemos que tenía opresión, estaba siendo perseguido, lo querían matar. Y él, ¿qué hacía? Comenzaba a escribir himnos. En esta serie de Prime, lo muestra a David como un poeta. También lo muestran que no sabe leer David, pero bueno, no sé.
tocaba música, pero ¿qué pasa? Pero cuando, y yo sé que hay gente que, mucha gente que no lee, aún en este tiempo, pero cuando uno empieza a leer la palabra, a mí me trae limpieza. Yo empiezo el Señor me empieza a renovar, porque leo a veces los proverbios, ¿no? Y es la palabra que es viva. Esta palabra, a pesar que está en un pedazo de papel, en la parte espiritual está haciendo cosas continuamente. El Señor dice que todo pasará en este mundo, todo. El auto del año que tiene usted va a pasar. Pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Ya, y esta palabra cuando la leemos comienza, hace algo en nuestro ser, empieza a limpiarnos, nos empieza a instruir. ¿Sí? Amén. Ya, entonces mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Precioso versículo ahí en la nueva traducción viviente. La iglesia fue lavada y purificada por el Señor. ¿Sí? La iglesia del Dios viviente la llama columna y baluarte de verdad. Así que la iglesia es también llamada, y leámoslo, acá está en el 1 Timoteo, en otra la versión fácil de entender, aunque espero verte pronto. Le habla a Timoteo, Pablo le dice, Timothy, baby, aunque espero verte dentro de poco, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, si no llega el Uber, sepas que como deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? Te escribo estas cosas ahora para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Sí? En la iglesia también hay orden. Tiene que haber orden. ¿Saben cuando leemos la palabra? A mí me ha pasado, pongo orden, porque Dios trae revelación. Cualquier situación que tenés, anda a la palabra. Buscalo, Señor, estoy pasando esto, buscalo. Porque todos los temas sabidos por haber están aquí en la palabra de Dios. Ya creo que me falta poquito. Hay otro versículo que dice, y este es en el libro de Tito, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada a través de la palabra, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. ¿Entendieron eso? Y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas, hacer estas buenas acciones, punto. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienen la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. ¿Sí? Acá está, versículo precioso acá, de cómo traer sabiduría a las personas. ¿Sí? Y no ser parte de esta sociedad mundana. Ya otro versículo más dice, la iglesia es linaje escogido. Así que usted fue elegido desde el principio de la creación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Sí? Yo me puedo reconocer mucho, eh, creo que mi esposa y yo hemos sido como Abraham. Abraham tuvo que salir de su tierra. Dice que en el día de Abraham había de todo. Había ídolos, había de todo, de todo, todo. En mi familia era así, de la misma manera. Había de todo. Si vos mirás la parte de mi mamá, la parte de mi papá. Pero alguien, y quizás fui yo el que dije, no, el Señor me toca a mí, acepté al Señor. Hubo un tiempo que pasé tiempo mal, pero entendí que yo era como un Abraham que comenzaba a hacer algo nuevo en las generaciones que me siguen. Y lo podemos ver en nuestras nenas, ¿no? La enseñanza que yo tuve de mi papá y de mi mamá fue mucho más diferente a la que recibieron. ¿Por qué? Porque había temor de nosotros, temor de Dios para, para entrenar a nuestras hijas, para entrenar y criarlas, enseñarlas. ¿Sí? Y yo creo que este linaje escogido, Dios nos usa a los hombres especialmente, o a las mujeres también, pero de hacer un cambio perpetuo en nuestra generación. Amén. Que ahí, ya. Porque a veces venimos con ese concepto, no, mi abuelo era mujeriego y mi tatarabuelo también, y el que le seguía antes era más mujeriego, y a veces estamos orgullosos porque era mujeriego el viejo, el tatarabuelo. No, limpie su actitud, limpie su vida, porque hay bendición, la bendición de Dios. Porque usted pasa a ser ese linaje escogido, preparado para ser de bendición a las generaciones que vienen. Amén. Está en la Biblia, lo vemos esto. Había reyes sabios, temerosos de Dios, y había reyes corruptos, y veían cómo todo se caía al piso. Cuando había alguien corrupto en una cabeza, sea un palacio, una casa. ¿Sí? Amén. Somos hijos de Dios. Ya casi estoy llegando al último versículo y vamos a tomar la Santa Cena. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Juan 3:1. Otro versículo. Somos reyes y sacerdotes. En la iglesia hay reyes y sacerdotes. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Saben que cuando estaba en el seminario, teníamos la clase la tomé 2 veces, porque el libro primero era así, grandote. Y después la tuve que tomar de vuelta a la clase y el libro hacía chico. No sé por qué. Pero era plantando iglesias saludables. Ya. Y me puse a ver, ¿no? Y esto del misterio escondido que habla Efesios. Pero dice, yo creo que escribí 4 nomás. Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, abre sus brazos. Y esto está hablando de la iglesia. Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿sí? La iglesia abre sus brazos a todos los sedientos y cansados. La iglesia deja entrar a todos los pecadores y sin distinción. Tenía un chiste, no sé si lo puedo contar, pero ¿lo cuento? Sí. No lo cuento, no.
Había uno así medio marroncito como yo, que estaba tratando de entrar a una iglesia. Era lecosudo la iglesia. Y aplica para ser miembro. Y lo rechaza. Pasa el tiempo, un año, intenta de vuelta, aplica para ser miembro de esa iglesia, ¡pah! Rebota de vuelta la aplicación. Lo hizo como 3 veces. Dije, nada, ya me voy. Y está en el shopping ahí, el, el Daniel. Y lo ve al pastor. Dice, Dani, ¿cómo estás? Dice, bien, bien. Y dice, ¿pero por qué? Dice, dejaste, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no continuaste tratando de serte miembro de la iglesia? Dice, no, lo que pasa es que me puse a orar y el Señor me dijo que ni él puede entrar a esa iglesia. Oh, oh, oh. Salud. Bueno, no sé si era argentino, pero bueno. Vivíanle Cosweo. La iglesia deja entrar a todos los pecadores sin distinción. Una vez me acuerdo un hombre dijo, la iglesia del futuro, esto me quebranta. Al lado tuyo va a haber uno que tiene un perfume de $300. Y al lado tuyo puede haber uno que tiene olor a pizza. Porque todos necesitamos el amor de Dios. Y a veces quizás tenés que abrazar a alguien que hace como 5 años que no se baña, pero el amor de Dios lo va a tocar a esa persona. Porque te está llevando. La iglesia deja entrar a todos los pecadores y sin distinción. Número 2, la iglesia son las manos y la boca de Jesucristo para llamar y traer a los perdidos a sus pies. La iglesia trae a los perdidos a los pies de Cristo. Otra cosa que saqué de este libro. Nuevas iglesias, esto me llamó la atención. Nuevas iglesias para nuevas generaciones. Y esto me llevó a los videos y el first grade. Yo creo que la iglesia tiene que ser activa, con palabra, que ayuna, que bendice. ¿Sí? Nuevas iglesias para nuevas generaciones. Iglesias orientadas a alcanzar la gente de su generación. Hoy nosotros estamos usando el AI. Hay un poquito de AI, ¿no? Lots of AI, ok. Número 4, ya casi con esto termino. La iglesia es una bendición para el pueblo de Dios y la comunidad. Amén.